¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Quisiera agradecer en primera instancia al aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, así como de la Academia Mexicana de Endodoncia. Quisiera agradecerle también a la doctora Jimena Carrillo Valls. Buenas noches, Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Él por acudir a presentar su ponencia con todos nosotros y aprender un poco más acerca del tema manejo de las urgencias en endodoncia. Quisiera recordarles a todos ustedes que durante la presentación pueden hacer sus preguntas dentro de la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, así como del Facebook de la Academia Mexicana de Endodoncia. Recordándoles también que dentro de estos dos portales pueden registrarse para poder acreditar su hora crédito de la plática y pueda ser después reconocida para todos ustedes. Voy a dar una pequeña descripción del currículum de la doctora. La doctora estudió la licenciatura en la Universidad Intercontinental, da clases también en licenciatura de la Universidad Intercontinental, así como del posgrado de la Universidad Intercontinental. Ha presentado o ha dado pláticas a nivel nacional y le agradecemos infinitamente que pueda estar con nosotros en este momento. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y sin más por el momento, demos el inicio a esta plática con la doctora Jimena. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Como les platicaba el doctor René, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del manejo del tratamiento de urgencias, enfocado un poco más al área de endodoncia. Vamos a hablar un poco más de cómo resolver problemas que llegan día a día a la consulta. Muchos no tienen que ver con dolor pulpar como tal, sino también es mucho periapical. Y vamos a hablar de diagnóstico y de cómo resolver estos problemas clínicamente. De primera instancia tenemos que tener claro que el objetivo de un tratamiento de urgencias es eliminar el dolor. El paciente generalmente llega a la consulta con mucho dolor. El paciente se quiere quitar el diente, ya ha probablemente visitado otros doctores o ya se ha tomado toda la farmacia y el paciente sigue con mucha molestia o mucho dolor. Y parte del tratamiento o del manejo de la urgencia la tenemos que resolver en menor tiempo del que normalmente resolveríamos un caso que tiene una cita programada. Estamos hablando más o menos de que los tratamientos de urgencia se tienen que realizar entre citas de los pacientes que ya tengamos citados, más o menos entre 20 minutos y media hora. Entonces, en este tiempo tenemos que eliminar el dolor, que es el motivo de la consulta del paciente, controlar inflamación, controlar la infección si alguna de estas existiera, y mientras hacemos todo este proceso, no alterar el tratamiento final, que lo que estemos haciendo al final, ya sea que lo terminemos nosotros o lo termine el especialista, sea viable, que sea un caso que vaya a quedar bien, que no le generemos más conflictos. Como por ejemplo en el caso que les presento, es un caso de una pulvitis irreversible en el diente 47, en el cual la primera cita por tiempo limitado, lo único que se hizo fue la urgencia, que vamos a hablar un poquito más adelante de cómo resolverla, y al final el tratamiento final queda bien, es exitoso, se ve claro, se ve todo bien, no hubo ningún problema más adelante. Cumplimos con el objetivo de nuestro tratamiento de urgencia, que fue quitarle el dolor al paciente, y el tratamiento final no fue alterado. Dentro de la clasificación de urgencias, varios libros y artículos lo dividen en 3 grandes rubros. Los casos que llegan con dolor previo al tratamiento, los casos que llegan con dolor durante el tratamiento y los pacientes que llegan con dolor después del tratamiento. Ahorita voy a hacer como un resumen de estos 3 grandes grupos y después vamos a explicarlos uno a uno, ¿sale? Dentro de los pacientes que llegan con dolor previo al tratamiento, tenemos a los pacientes que llegan con dolor pulpar, los pacientes que llegan con abscesos periapicales agudos y los pacientes que llegan con el síndrome del diente fracturado. Claro, esto ya está diagnosticado, los pacientes no saben qué es lo que tiene, pero llegan con los síntomas de... Los pacientes que llegan con dolor durante el tratamiento pueden ser pacientes que estén en una etapa de restauraciones completas, entonces es un tratamiento restaurativo previo.
pacientes que estén en terapia periodontal y pacientes que están en tratamiento endodóntico también pueden llegar a urgencias después de que nosotros los vimos. Y después tenemos a los pacientes que llegan con dolor post-tratamiento, pacientes que ya se les terminó su restauración, que ya terminaron con el tratamiento restaurativo, pacientes que llegan con dolor después de un tratamiento endodóntico, por ejemplo, que llegan a tener sobreobturaciones, o pacientes que llegan a la consulta con fractura radicular después de que ya se les hizo todo el tratamiento. Pero antes que nada, me gustaría hacer un repaso del diagnóstico, de qué vamos a diagnosticar en estos breves minutos que tenemos, en esta media hora, 40 minutos que vamos a atender al paciente. Es bien importante diagnosticar, saber qué es lo que vamos a hacer. No podemos simplemente llegar y trabajar, porque no vamos a saber ni por dónde empezar, y más porque es muy extenso el dolor, ¿no? El área de dolor. Entonces, para mí lo más importante sería reproducir el dolor motivo de la consulta del paciente. El paciente va a llegar probablemente ya con una serie de quejas que nosotros después vamos a tener que preguntar en un breve cuestionario. Este cuestionario va a incluir ciertas preguntas como, por ejemplo, si identifica la zona del dolor, si sabe cuándo comenzó. Hay pacientes que saben perfectamente que hace 3 meses empezaron con molestia, no le dieron la importancia y el día de hoy están sufriendo de un dolor mucho mayor. Si el paciente puede describir el dolor, si es un dolor constante, si es un dolor que punza, si es un dolor que de plano ya los despertó por la noche, si es un dolor sordo. Hay pacientes que lo mencionan así, un dolor sordo. Los pacientes saben en qué momento desata su dolor, entonces preguntarle al paciente si sabe específicamente si es masticando, si es en la noche durante su apretamiento dentario, si es comiendo o es simplemente a cualquier hora del día. Si ya tomó analgésicos, si estos analgésicos le han calmado el dolor. Probablemente algunos nos digan, al principio me quitaba el dolor, no sé, un paracetamol, pero hoy por hoy ya no me quita nada el dolor, ya no puedo más. Y otra pregunta, en palabras coloquiales para el paciente, sería si tiene molestia en su encía. Saber si el paciente ha sentido enrojecimiento, si hay sangrado, si hay inflamación en los tejidos blandos. Para nosotros también darnos una idea previo a hacer la inspección intraoral de qué es con lo que estamos tratando. Y dentro de estas pruebas diagnósticas también tenemos que sacar radiografías periapicales, tenemos que hacer pruebas de sensibilidad pulpar, frío o calor. Recordemos que las pruebas de sensibilidad pulpar las hacemos con el ya conocido EndoEyes, que es cloruro de etilo. Vamos a colocarlo en un cotonete, vamos a poner el cloruro y lo vamos a poner en el diente en el que el paciente nos está diciendo, y aparte tenemos que tener dientes testigos. ¿Por qué dientes testigos? Muchas veces los pacientes tienen cierto nivel de respuesta o cierto nivel de aguante del dolor. Entonces tenemos que más o menos calcular si el paciente está aguantando mucho o si así es en general su respuesta a las pruebas de sensibilidad pulpar. Y bien importante el sondeo periodontal. Para mí es súper importante que en mi kit de endodoncia tenga yo una sonda porque me va a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales que vamos a tratar, bueno, vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Ya teniendo pruebas diagnósticas, ya sabiendo qué es lo que está pasando, ya localizando el problema, entonces ahora sí voy a hablar acerca de los diferentes rubros que consiste la urgencia endodóntica. Y el primero y el más grande, yo creo que el 90% de los pacientes se presentan a la consulta dental por dolor pulpar. Es un dolor que el paciente, o se le va a generar al paciente por una irritación. Y esta irritación va a causar inflamación de la pulpa y el nivel de respuesta va a depender de la severidad del irritante. Si tenemos un irritante leve, el diente o la pulpa lo que va a formar es una dentina reparativa. Si la irritación es severa, entonces la inflamación se va a ir de la cámara pulpar hacia la parte apical de los conductos y en algún momento o el siguiente paso después de la inflamación sería la necrosis pulpar. Y va a existir una delgada línea en la parte diagnóstica de saber si es una pulpitis reversible o es una pulpitis irreversible. La pulpitis reversible, recordemos que va a ser un dolor de corta duración. No va a haber molestias a la percusión. El paciente no nos va a referir molestia a la masticación. Va a ser difícil de localizar la molestia porque el paciente va a sentir una zona irradiada de dolor. No va a saber si es el diente de atrás o va a saber el diente de adelante. Ahí es donde nosotros tenemos que
saber identificar qué es lo que está pasando con todo lo que el paciente nos dice con las pruebas diagnósticas. La respuesta cuando hagamos pruebas de sensibilidad pulpar va a ser exagerada, pero de corta duración. Estamos hablando de un par de segundos, 3, 4 segundos. No va a extenderse más allá de los 10 segundos. Y radiográficamente no vamos a ver un ensanchamiento del ligamento o del espacio del ligamento periodontal, como en la radiografía, por ejemplo, el diente número 36 traía o se presentó a la clínica con una pulpitis reversible, tenía una resina o una restauración que estaba mal ajustada, con caries debajo de esa restauración, y como podemos ver, no sé si alcanzan a ver en sus pantallas, se ven cálculos pulpares en la radiografía. Eso quiere decir que el diente ya ha tenido una respuesta a una irritación y formó estos cálculos. Y después tenemos el otro lado, la pulpitis irreversible. El paciente va a presentarse con un dolor espontáneo, va a presentarse con dolor nocturno, va a presentarse con dolor a cambios de temperatura muy evidentes. El paciente va a decir, cuando tomo café en las mañanas me duele horrible, o cuando me lavo los dientes tengo que entibiar el agua con la que me estoy enjuagando porque el frío me molesta muchísimo. El paciente va a saber qué diente le está doliendo. Los pacientes ya no tienes que hacer nada. El paciente, me duele este diente porque está muy inflamado. Y cuando sacamos una radiografía, vemos el espacio del ligamento periodontal ya ensanchado, ya tenemos una inflamación también periapical. En la radiografía podemos observar, es una paciente que ya llevaba con tratamiento de ortodoncia 6 meses, y el lateral, el diente número 22, presentó ya una pulpitis irreversible. No sabemos exactamente causada por qué, pero ya era una pulpitis irreversible, se tuvo que hacer el tratamiento en ese momento. ¿Qué vamos a hacer si llega un paciente con una pulpitis reversible o una pulpitis irreversible? Que al final tenemos que saber manejar este tipo de casos. ¿Cómo los vamos a afrontar? Una pulpitis reversible, lo que vamos a hacer es checar puntos altos de oclusión. Es bien importante que lo chequemos. Muchas veces si se colocaron restauraciones temporales, si se colocaron provisionales, puede ser que estos estén altos y estén causando cierta inflamación pulpar que se está viendo reflejada en el periápice, y por eso al paciente le molesta. Se puede mandar un esquema desinflamatorio, se pueden mandar, dependiendo de la severidad o de la molestia del paciente, diferentes tipos de analgésicos, y se puede poner una curación temporal. ¿En qué casos? En los casos en los que existan cavidades abiertas, en los casos en los que la resina ya ha estado desajustada y nosotros veamos caries. Entonces quitamos caries, quitamos la restauración defectuosa. Si no hay una comunicación franca con pulpa, entonces se puede pensar en colocar un recubrimiento o colocar una curación temporal y darle seguimiento al caso, tal vez un par de días, para ver cómo reacciona, si el paciente se le quitó esta molestia que tenía o continúa. ¿Y qué vamos a hacer en el caso de una pulpitis irreversible? Bueno, en el caso de una pulpitis irreversible, lo que tenemos que hacer es ya francamente un tratamiento de endodoncia de urgencia. En este caso vamos a hacer una pulpotomía. Vamos a realizar un acceso, vamos a eliminar el tejido pulpar inflamado de la cámara y de la parte coronal de los conductos, y vamos a hacer una irrigación de hipoclorito de sodio al 5%, y posteriormente vamos a colocar una curación temporal. Y en esta parte sí quiero platicar un poquito con ustedes de qué es lo que necesitamos tener en el consultorio, ya sea que no seamos endodoncistas y nos llega un paciente con molestia y nuestro paciente no puede ir con el endodoncista ese día, el endodoncista no está de congreso, tiene agenda muy ocupada, el paciente se muere del dolor. ¿Qué tengo que tener yo en mi consultorio para poder tratar este tipo de casos? Y principalmente tenemos que tener grapa y dique. Todos los tratamientos que hagamos que tengan que ver con endodoncia, recordemos que hay que usar el dique de hule infalible, ¿sale? Tenemos que tener fresas, les estoy poniendo en la imagen la fresa de la endoceta, que es una fresa que tiene una longitud de trabajo de 9 milímetros, más o menos, no llega a tocar el piso de la cámara pulpar, por lo tanto es bien complicado perforar con una endoceta. Nos va a ayudar a hacer las paredes paralelas, a localizar los conductos. Yo personalmente empiezo todos mis tratamientos de endodoncia con fresas de bola. En mi stock tengo fresas de bola del 4, del 6, y con eso comienzo. Ya después uso la endoceta o fresas de diamante para abrir el acceso. Importante tener un localizador de conductos, aunque lo tengan en un cajón arrumbado, para que sepan que encontraron conducto y no están perforando, que sepan qué es lo que están viendo.
y una jeringa para irrigar, en el cual vamos a colocar la solución irrigante, que en este caso es el hipoclorito de sodio, y pueden o no tener en su consultorio unas puntas para irrigación que son con diámetros especiales, por ejemplo las Navitips, que son de diferentes diámetros que nos van a ayudar a la irrigación. En su caso, si no tienen con la misma aguja que traen en la jeringa hipodérmica, pueden irrigar. En este caso, porque lo único que queremos es eliminar la inflamación que existe dentro de la cámara pulpar, y esa jeringa, bueno, esa aguja nos ayuda perfecto. Y por supuesto, recordar la anatomía dental. Aunque nosotros no hagamos endodoncia, creo que todos somos dentistas y tenemos que tener un conocimiento básico de la anatomía de los dientes. Y tenemos que saber más o menos cómo hacer el acceso. ¿Por qué? Porque al final uno de los objetivos de un tratamiento de urgencia, si lo estoy haciendo yo y se lo voy a mandar a mi especialista, tengo que dejarle por lo menos lo más bonito el acceso, o que yo pude eliminar el dolor sin causarle ningún problema después. Entonces, recordar que en los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, el acceso lo vamos a hacer en el cíngulo de los dientes, no hacerlo completamente perpendicular, sino un poco más paralelo para poder localizar el conducto. En los dientes anteriores no vamos a quitar solamente cámara pulpar, sino vamos a tener que probablemente instrumentar un poco más, pero bueno, hay que hacerlo así. En los premolares, acuérdense, superiores o inferiores, podemos tener 1 o 2 conductos, dependiendo del diente, hasta 3 conductos, pero eso ustedes en este momento en la urgencia no es tan importante, sino más o menos saber que puede tener un conducto vestibular o uno palatino y lingual, y eliminar el tejido de esa zona. En los molares vamos a tener, ya sea superior o inferior, podemos tener de 3 a 4 conductos. Tenemos que intentar entrar por la fosa media de la parte oclusal de los dientes, extendernos hacia mesial y distal, localizar el número de conductos, y hacemos el procedimiento de irrigación, 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 hasta que eliminemos la inflamación pulpar, y posteriormente colocamos una curación temporal. Pueden utilizar un algodón o teflón, por ejemplo, para sellar esa parte, y sobre eso colocar la restauración, el Cavit, el Provisit que vayan a poner, y ver al paciente en la segunda cita o mandarlo con el especialista. También dentro de los casos que se nos presentan a la consulta con dolor previo al tratamiento son pacientes que llegan con abscesos periapicales agudos. Los abscesos periapicales agudos tenemos que recordar que ya tienen de entrada un diagnóstico pulpar de necrosis. Y la sintomatología con la que los pacientes se van a presentar es inflamación a los tejidos blandos. El paciente puede haberlo sentido ese día en la mañana o en la noche y durmió pésimo, y por eso está con ustedes a las 7 de la mañana. Cuando nosotros toquemos, el diente va a estar extremadamente sensible, va a ser un diente que va a estar extruido de alguna manera, o puede llegar a tener movilidad por la misma inflamación del ligamento periodontal. El paciente dice que a la hora de cerrar choca primero ese diente. Entonces, por ahí nos podemos ir dando una idea de qué diente es el que está afectado. Y el tratamiento de urgencia, en este caso, lo podemos separar en 2 partes. El primero es establecer drenaje, es lo más importante, y lo podemos establecer de 2 maneras: vía conducto o vía tejidos blandos, en el cual vamos a hacer una incisión. A la hora de establecer el drenaje, por ejemplo, como en el caso de la radiografía que les estoy presentando, es un caso que se presenta a la consulta ya con el absceso periapical agudo, ya tenemos radiográficamente tenemos una radiolucencia bastante grande, una lesión periapical, se ve un tratamiento previo de endodoncia no terminado o mal terminado, y lo que se tuvo que hacer fue perforar la corona. Muchas veces las urgencias se presentan al consultorio con coronas, y nosotros tenemos que estar preparados para poder hacer una perforación o poder hacer el acceso a través de una corona, aunque no es lo ideal. Si tenemos a alguien que nos quite la corona, qué increíble, pero si no, bueno, hacer el acceso a través de la corona, eliminar el material que ya tenemos en el conducto, y después de eso localizar los conductos. Y aquí sí tenemos que hacer una trepanación. Una trepanación quiere decir que nos vamos a pasar 1 milímetro, milímetro y medio del ápice, del foramen apical, para ver si por ahí podemos drenar. En el momento que nosotros empecemos este drenaje, el paciente va a sentir alivio. Si haciendo esto
el paciente o el caso no drena, entonces tenemos que irnos a la opción de hacer un drenaje de tejidos blandos. El drenaje de tejidos blandos lo vamos a hacer solo si el absceso está fluctuante. Si tenemos un absceso que está duro, quiere decir que está inmaduro, entonces no es lo ideal hacer una incisión en tejidos blandos. En este caso hay que anestesiar a distancia, probablemente un diente anterior, un diente posterior. El paciente va a sentir molestia, no va a ser nada agradable para él o para ella hacer la incisión de los tejidos. Vamos a hacer una ligera incisión con una hoja de bisturí número 15 o una número 10. Y inmediatamente, si el absceso está fluctuante, vamos a ver salir la secreción tanto purulenta como serosa. Y en muchos casos podemos dejar un Penrose, que lo podemos hacer, por ejemplo, con el dedo meñique de un guante estéril. Vamos a hacer un punto simple de sutura entre el tejido y el guante para que no se cierren los tejidos y pueda seguir habiendo un drenaje. Ahora es bien importante que si el diente lo pudieron drenar vía conducto, lo tapen, no lo dejen abierto. Es uno de los errores más comunes que vemos, que se deja abierto el diente para que siga drenando. Hay estudios que demuestran que entran mucho más bacterias de las que salen en dejar un diente abierto. Entonces, mejor irriguen muchísimo, aunque se tarden, tal vez se van a tardar un poco más, toda la media hora va a ser de succión, de irrigación, para poder eliminar toda esta secreción y posteriormente tapen el diente y le dan una segunda cita al paciente para continuar con su tratamiento de urgencia. Bueno, con el tratamiento normal, ya no va a ser urgencia. Y después tenemos el síndrome del diente fracturado. El síndrome del diente fracturado son pacientes que también van a llegar con dolor previo al tratamiento. Son pacientes que ya traen una historia dental, que van a poder identificar o que les van a platicar qué fue lo que ha sucedido en ese diente para que esto llegara o para que llegaran con nosotros. Tenemos que comprender que la parte diagnóstica va un poco ligado hacia dónde va la fisura o qué tan directo es la fisura con la cámara pulpar. Si la fisura va directo a la dentina, el paciente solamente va a presentar molestia a la masticación, que generalmente es el primer síntoma que tienen los pacientes. Aunque nos vean un mes después, el paciente sabe que empezó con la molestia a la masticación X día. Y después, conforme esta fisura va creciendo o se va comunicando más, si ya llega a haber una franca comunicación con pulpa, en la cámara pulpar, el paciente se va a presentar con una sintomatología, una pulpitis. Entonces, como para recaudar estos datos, la sintomatología va a ser dolor a la masticación, sensibilidad a cambios térmicos, dolor que va a ser difícil de localizar y un dolor pulpar agudo. Como ustedes ven, son casos que tienen muchos síntomas, que para identificar qué es lo que está pasando necesitamos hacer de varias pruebas diagnósticas para llegar a este diagnóstico. El pronóstico va a volverse un poco más complicado dependiendo en dónde se encuentra la fractura, o las fisuras. Si son fisuras que van verticales hacia la cámara pulpar sin involucrar conducto, entonces probablemente el diente tenga un buen pronóstico, al igual que si son fisuras horizontales o diagonales que van por arriba de la cresta ósea. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil poder sellar o poder preparar una corona para mantener los fragmentos unidos. Si la fisura es vertical y va dentro del conducto, probablemente el pronóstico es completamente pobre y el tratamiento sería la extracción. Aquí les enseño unas fotografías que son cortesía del doctor Luis Enrique Ocelli, en donde podemos ver en las 3 radiografías donde se ve una línea de fisura franca. En la primera lo hicieron con luz, podemos ver que se ve clarita que llega hacia la cámara pulpar. El paciente ya tenía molestia, entonces a la hora de entrar para buscar los conductos se alcanza a ver mucho mejor la fisura. Afortunadamente esta fisura no entra a los conductos, entonces se procede a hacer el tratamiento de endodoncia y posteriormente reconstrucción y poder hacer una línea de terminación que pueda sellar dónde está esa fisura para que no haya ningún problema a futuro. Y también tenemos casos en los que lamentablemente no vamos a poder realizar esto, ¿no? Son casos en los que
gracias a nuestra sonda periodontal que vamos a tener en nuestro kit de endodoncia, al hacer el sondeo en una zona muy específica, en un punto a la hora del sondeaje, nuestra sonda se va mucho más apical que en los otros 5 puntos. Por ejemplo, se puede ir un 7, 2, 3, 3, 2, 3. Es un punto muy específico que probablemente radiográficamente no lo vamos a poder ver. Las fracturas, acuérdense que a menos de que sean horizontales las vemos. Las verticales es bien complicada de ver. Entonces, se decidió levantar un colgajo para explorar, una cirugía exploratoria, y se alcanza a ver una línea de fisura, fractura mucho más definida, vertical, que va hacia el ápice, y bueno, pues es un diente que no tiene el mejor pronóstico. Hasta este momento hemos visto casos que no necesariamente tienen que ser endodónticos, sino que también vamos a tener que contar con la ayuda interdisciplinaria de las demás especialidades para tomar la mejor decisión para el paciente. Vamos a entrar un poquito ahora al dolor que se da durante el tratamiento. Pacientes que pueden estar con nosotros o pueden estar con alguno de los referidores que ya comenzaron un tratamiento dental. Entonces, el primer grande rubro de esto son las restauraciones recientes. Restauraciones que pueden ser temporales o definitivas, resinas, onlays, coronas que se pusieron, o provisionales. Se preparó una corona y se coloca un provisional y existe microfiltración, o bases que se colocaron y que están causando una irritación química a la pulpa. En estos 3 casos, el tratamiento de urgencia, porque la verdad es que es una urgencia, el paciente va a llegar con mucho dolor, porque si lleva 3 días con un provisional o con una restauración temporal alta, el paciente ya llega con cierto grado de inflamación que es muy molesta y que inmediatamente va a disminuir en el momento en el que nosotros hagamos algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rebajar los puntos altos de contacto. En el caso de un provisional que esté mal ajustado, ajustarlo, evitar que esté entrando saliva, que esté entrando bacterias, que esta microfiltración o esta separación entre el provisional y el diente esté causando cambios térmicos y eso esté molestando. O bueno, si es una irritación química, probablemente podemos eliminar lo que se le puso al paciente y colocar otra curación, por ejemplo, un IRM que tiene eugenol. El eugenol, como sabemos, es un poco sedante, entonces podemos colocarlo y ver cómo van mejorando con los días los casos. Generalmente, inmediatamente, los casos en los que nosotros rebajamos puntos altos y ajustamos un buen provisional, el provisional lo ajustamos bien, dejan de tener molestia. Son pacientes que se van de la consulta, de hecho, sintiéndose diferente. Los pacientes a los que tuvimos que quitarles lo que ya se había hecho y colocar eso, probablemente quedan adoloridos, pero un par de días después, si es una pulpitis reversible, va a desaparecer completamente. Ahora, muchas veces estamos preparando una clase 2, como en este caso, y hacemos una comunicación pulpar. Y ahí entra un poco el debate de qué hacer. Si es un tratamiento de urgencia, si me preguntan a mí como endodoncista, sería hacer el tratamiento de conductos. Pero existen otras alternativas que probablemente las podemos considerar que en ese momento se vuelve una urgencia porque no lo teníamos planeado, que podemos hacer, que puede ser la colocación de un recubrimiento directo, ya sea con hidróxido de calcio o con otros materiales que existen ahorita en el mercado, por ejemplo, como el biodentín, que nos va a ayudar por las sustancias que tiene a generar o va a asimilarse a la dentina y entonces puede funcionar perfectamente. Pero es una discusión que probablemente podría yo tener con un rehabilitador que sí cree en los recubrimientos directos o en los indirectos. Sin embargo, para mí, una exposición pulpar, del grado que sea, amerita tratamiento de endodoncia. En dado caso de que eso sea, el tratamiento de urgencias va a ser exactamente el mismo protocolo que hicimos para la pulpitis irreversible, que es una pulpotomía, y posteriormente terminar con el tratamiento de conductos. Ahora, los pacientes que se presentan a la consulta con dolor periodontal, o más bien, que se presentan con dolor que están en un tratamiento periodontal. Entonces, son pacientes que probablemente van a experimentar una hipersensibilidad post-tratamiento periodontal, porque a la hora de hacer el raspado y alisado radicular, a la hora de remover la placa, al remover el sarro, pueden exponer en la raíz ciertos túbulos dentinarios, o en algunos casos se ha presentado, o hay ejemplos en la literatura que presentan conductos laterales.
Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Colocar o mandar al paciente una pasta desensibilizante, tratar o decirle al paciente que se espere un par de días para ver si esta sensibilidad disminuye, y si no, hacer un protocolo de ver si es una pulpitis reversible o irreversible, o simplemente es una hipersensibilidad, que no es lo mismo que una pulpitis irreversible. Y el tratamiento, bueno, sería ese, ¿no? La pasta desensibilizante, dar seguimientos. Y bueno, si un paciente deja esto, se complica, se vuelve una pulpitis irreversible, no se le dio el seguimiento adecuado, podría llegar después a presentarse un caso perio-endoperio, ya que ya va a estar muy cerca todo, ¿no? Todos los tejidos periapicales ya van a estar mucho más expuestos y puede llegar a haber ciertas molestias post. Pero eso no es en este momento de urgencia, sino más bien calmar al paciente, ver qué podemos hacer después de un tratamiento periodontal. Y los pacientes que se presentan a la consulta un día después de que iniciamos nuestro tratamiento de endodoncia. Es bien común a veces que si tenemos casos de necrosis, por ejemplo, el paciente al día siguiente llegue con molestia porque a la hora de estar instrumentando extruimos un poco del debris al periápice y esto genera sintomatología bastante dolorosa. Vamos a hablar de eso ahorita un poquito más adelante. Puede ser que el paciente se presente a la consulta después de una primera cita de endodoncia porque hubo una fractura coronario-radicular en 3 citas, porque dejamos la curación alta y entonces se fracturó y el paciente está molesto, o porque mientras empezamos a hacer el tratamiento, como en el caso de la radiografía, se hace una perforación. Les voy a platicar un poquito más del caso de la radiografía, de la radiografía del que están viendo. Es una paciente que se presentó conmigo a la consulta después de 3 meses de haber estado yendo con su dentista de toda la vida. Y la paciente refiere que tiene muchísimo dolor, que no aguanta el diente, que ya le hicieron endodoncia, que su dentista ya le hizo de todo, casi le echó agua bendita y el diente le sigue molestando a la masticación, le sigue molestando a todo. Cuando yo abro el diente, la primera radiografía que ven es la inicial, en donde ya se ve franca una perforación a nivel cervical. Abro y, bueno, pues había de todo, ¿no? Tuve que rectificar un poco el acceso que habían hecho. Y lo primero que hice, o el tratamiento de urgencia para mí en esa cita, fue sellar esa perforación. A pesar de que la perforación tenía ya 3 meses, una perforación que estaba completamente contaminada, un caso contaminado, la paciente me pidió que intentara salvar ese diente. Entonces, mi tratamiento de urgencia fue sellar esa perforación para después realizar el tratamiento de urgencias. ¿Con qué lo sellé? Lo sellé con MTA. No inicié mi protocolo de irrigación con hipoclorito de sodio, sino lo hice con clorhexidina, para que si se salía o se extruía este líquido, no generara ninguna molestia de más a la paciente, porque recordemos que pueden existir accidentes graves por hipoclorito de sodio. Entonces, con la clorhexidina limpié la cavidad, localicé la perforación y la sellé. Ese fue mi tratamiento de urgencia para ese día. A la semana siguiente la paciente regresó mucho más tranquila, sin dolor, y pude terminar el tratamiento de conductos. Y es un diente que hasta la fecha, después de 4 años, sigue en boca, a pesar del pronóstico tan reservado que tenía por el tiempo que llevaba expuesta esa perforación. Ahora, en casos en los que en nuestra primera cita perforemos o se fracturó o cualquier cosa, si son dientes multirradiculares, podemos pensar en hacer hemisecciones o premolarizaciones para poder mantener el diente en boca, y si no, bueno, pues tratar la extracción de la mejor manera. Dolor por la instrumentación es lo que les platicaba, que probablemente mientras estemos instrumentando o hayamos instrumentado en nuestra primera cita, pudimos haber hecho una sobreobturación, una sobreinstrumentación, pudimos haber mandado un poco de debris hacia el ápice, y ya estando en el ápice, pues empieza a haber puede haber una respuesta del cuerpo que va a ser dolorosa, y el paciente se presenta a la consulta con dolor. Y lo que tenemos que hacer es entrar, volver a tomar una longitud de trabajo, ¿no? Rectificarla para ver qué es lo que pasó, volver a instrumentar, hacer una reinstrumentación y muchísima irrigación. También hay veces que el paciente se agudiza. Empezamos un tratamiento y a los 2 días el paciente
se agudizó, porque a la hora que nosotros modificamos el pH dentro de los conductos radiculares, las bacterias que estaban ahí, que vivían ahí muy cómodamente, empiezan a morirse, empiezan a secretar endotoxinas y estas endotoxinas generan dolor y molestia. O hay gases. Esos gases también pueden generar que el paciente sienta mucha presión después de la primera cita de endodoncia. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir otra vez, reinstrumentar y limpiar. ¿Sale? Y es bien importante que aquí entra un debate de si mandamos o no mandamos antibiótico en estos casos. Si el paciente se agudiza, ¿le mandan o no le mandan antibiótico? Yo generalmente ya después de una agudización sí mando antibiótico para tratar de tal vez de equilibrar lo que yo estoy haciendo clínicamente a lo que estoy haciendo, o sea, a lo que va a suceder con el antibiótico. El antibiótico me va a ayudar a encapsular un poco las bacterias y me va a ayudar a eliminarlas. Entonces, si lo mando, se puede mandar un esquema desinflamatorio de igual manera y darle seguimiento al caso. Ahora, vamos a hablar del dolor post-tratamiento. El paciente ya terminó su tratamiento, ya sea de rehabilitación, de periodoncia, en general, su tratamiento integral, y el paciente se presenta a los pocos días o a las semanas con ciertas molestias. Lo primero que llega a la consulta son pacientes a los que se les colocaron ya sus coronas, sus onley y sus resinas, ya son definitivas y que las sienten altas. Y que creen que porque pues, es el principio o es los primeros días que trae algo nuevo, es completamente normal. Sin embargo, lo normal es que pasen de 2 a 4 días no con dolor, sino adoloridos, y después de un esquema desinflamatorio los pacientes se calmen. Si esto no pasa, entonces el paciente ya se va a presentar a la consulta con molestias. Yo generalmente, o esto es algo que me gusta platicar con mis referidores, previo a que vayan ellos a cementar un caso definitivo o antes de comenzar un caso, me gusta sugerirles que hagan pruebas de sensibilidad pulpar. Muchas veces el hacer pruebas de sensibilidad pulpar previas al tratamiento que se les va a hacer nos va a dar una idea de cómo está el estado pulpar. Si es un diente que ya trae una historia dental y puede ya traer una inflamación crónica, que probablemente puede ser una pulpitis reversible asintomática, la podemos identificar en el momento en el que nosotros hacemos las pruebas de sensibilidad pulpar. No todo el mundo lo hace, poco a poco creo que es parte de lo que tenemos que platicar con nuestros referidores, porque eso va a evitar muchísimas urgencias. Si nosotros antes de cementar una corona hacemos pruebas de sensibilidad pulpar y vemos que el diente no reacciona, entonces antes de cementar la corona y antes de complicar un poco más el tratamiento, ya que si la cementamos hay que hacer el acceso a través de la corona, podemos mandarla ya con el especialista que le hagan la endodoncia con un diagnóstico de necrosis pulpar y evitamos las urgencias que se puedan presentar después. No sé si les ha pasado a los que son endodoncistas, por ejemplo, que es bien común ver a los pacientes que les acaban de cementar sus coronas que llegan a la consulta con dolor, porque no tuvimos la precaución probablemente de hacer un diagnóstico previo a la cementación. Entonces, a nosotros nos ahorrarían un montón de tiempo porque no tendríamos que quitar la corona o hacer una perforación. Y a ustedes les ayuda porque no van a tener que invertir en una nueva corona después para el paciente. Entonces creo que pues es algo que me gustaría transmitirles, sí hacer un poco de estas pruebas de sensibilidad pulpar, podemos prevenir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues lo que les decía. Ahora, ¿qué puede pasar en un caso que ya terminamos en endodoncia en el que sobreobturamos, se extruyó material de obturación y el paciente se presenta a los 2 días con muchísimo dolor? Es un dolor, no el mismo dolor con el que llegó la primera vez con nosotros, sino un dolor a la masticación o siente inflamación en la encía. Lo que podemos hacer es mandar un esquema desinflamatorio, sería como la primera opción. La segunda opción es retratar el caso, si lo que estamos viendo es que podemos mejorarlo, por ejemplo, si está subobturado o que no llegamos a la terminación y que en esos 2-3 milímetros apicales que no logramos instrumentar bien se quedó tejido y eso es lo que esté causando el problema.
Y en dado caso de que no haya ni una subobturación ni una sobreobturación, pero sigue existiendo molestia, que tal vez, pongo el ejemplo de un primer molar superior en una raíz mesial en la que no encontramos el MB2, estaba calcificada la cámara, fue complicado encontrar los 3 conductos principales, no localizamos el MB2, pero el paciente se presenta con muchísimo dolor, y un paciente que te dice, tengo dolor, me duele lo frío, me duele lo caliente, me duele la masticación, y tú ya hiciste la endodoncia, tú viste que no había nada o creíste que no había nada, y de pronto mandas a hacer una tomografía y ves que existe la presencia de un conducto MB2, entonces podrías, si es muy complicado hacerla vía conducto o hacer un retratamiento no quirúrgico, hacer el caso de una cirugía apical. Como estos 2 casos, por ejemplo, que les muestro, en los que en el primer caso es un molar superior en el cual hay una sobreextrusión, mucha extrusión de cemento, y el paciente estuvo con molestia varios días. Es un paciente referido. La verdad es que hacer el retratamiento no era una opción, porque de todas maneras el cemento que está fuera del conducto no lo vamos a poder quitar haciendo el retratamiento. Entonces, bueno, se manejó de una manera completamente diferente. Se mandó un esquema analgésico, antiinflamatorio, se bajaron puntos de contacto. El paciente estuvo así más o menos como por 1 semana y media. El paciente estaba renuente a hacerse una cirugía apical, entonces lo manejamos solamente con analgésicos y hasta el momento está bien, no hubo ningún problema. Acuérdense de tomar sus controles. Tomar controles es bien importante porque nos va a indicar si nuestro tratamiento está funcionando o no está funcionando. Y por ejemplo, en el caso de la derecha, es un caso que la verdad lo tomé de un libro, me pareció bastante interesante. Mencionaban son puntas de plata, que está pasada en la raíz distal. Y bueno, es un caso que el libro mencionaba que el paciente había tenido sintomatología durante 4 meses y decidieron extraer el diente porque no sabían cuál era el problema del dolor. Probablemente el problema del dolor es que bueno, estaba muy cerca del dentario y pudo haber causado algún tipo de sintomatología. Y bueno, ¿qué hacemos si nuestra urgencia es un paciente nuestro que se presenta, por ejemplo, de la siguiente manera? Esto es un paciente mío, una paciente que se presenta con dolor, un paciente nueva, primera vez, muchísimo dolor, una pulpitis irreversible en el 11 y en el 21. La paciente no presenta, o en su historia clínica no me dice que haya tenido trauma, que haya usado ortodoncia, que se haya pegado recientemente, nada. La paciente lo único que me menciona es que fue al dentista hace como 4 semanas y le cambiaron unas resinas que tenía interproximal en los centrales porque estaban mal ajustadas. Por ahí nos vamos dando cuenta más o menos y vamos tomando nota de lo que la paciente nos está diciendo. No había caries, no había nada. Sin embargo, esas restauraciones, aunque radiográficamente y por la giroversión de los dientes no se alcanza a ver muy bien, estaba cerca de pulpa. A la hora de hacer las pruebas de sensibilidad pulpar, se hicieron con el cloruro de etilo. La paciente brincó, lloró del dolor, literal lloró del dolor. Y el dolor le duró mucho tiempo. El dolor no fue de segundos, el dolor perduró. Todavía seguíamos hablando y me decía, me está doliendo muchísimo. Entonces, bueno, en todo este proceso, anestesié, decidí en una sola cita hacer las 2 endodoncias. Tenía tiempo, en realidad en ese momento no era la urgencia, sino que decido hacer el caso. Se instrumentaron con instrumentos rotatorios, irrigación ultrasónica, se sellan con técnica de condensación lateral, se pone una curación temporal y se le da cita a la paciente para dentro de 7 días, para entonces ya colocar para colocar una restauración definitiva, ya que bueno, pues obviamente a la hora de hacer el acceso, quité la restauración que tenía, limpié un poquito por ahí y ya quedó un poco más grande. Y a los 2 días, sábado, 7 de la noche, la paciente me habla en un grito de dolor diciéndome que no aguantaba sus dientes, que no sabía si era el derecho o el izquierdo, pero que le dolía horrible, que no podía más, que sentía que hasta estaba inflamada su encía, que se tocaba, o sea, que nada más de que sus dientes chocaran, el contacto de sus dientes anteriores e inferiores le causaba muchísimo dolor. Entonces,
7 de la noche, voy a hacer la urgencia y a la revisión clínica se ve un poco inflamada la encía, pero no había tejidos blandos inflamados como tal, un absceso, no. Recordemos que el diagnóstico inicial era una pulpitis irreversible, entonces estaba vital ese diente. Entonces, bueno, pues en vista del dolor de la paciente, localizo que el 21 es el que tiene mayor molestia y decido quitar todo lo que ya había hecho, hago un retratamiento, utilizo gates y limas manuales para eliminar todo. Como pueden ver en la tercera radiografía, está un poquito pasada la lima. De alguna manera fue a propósito para ver si no se había acumulado algún tipo de secreción en esa zona que le estuviera dando molestias al paciente. No sintió nada, la paciente se fue muy bien. Se coloca hidróxido de calcio y como era sábado le digo te veo el lunes, ¿no? Para ver cómo estaba haciendo. El domingo me dijo que se había sentido muy bien. Una paciente aparte comprometida con muchos medicamentos, no le podía dar muchos analgésicos, era alérgica al supradol, tenía problemas gastrointestinales, entonces una paciente que se tuvo que manejar un esquema desinflamatorio tal vez un poco no tan usual como el que yo utilizaría. Y el lunes que hablo con ella me dice, Jimena, me sigue doliendo. Ayer sentí tranquilidad, pero hoy me sigue doliendo, me sigue doliendo, me sigue doliendo igual que casi el primer día que me viste. Entonces vuelvo a entrar ya pensando en otras posibilidades, en si había un conducto, había un segundo conducto en el central, o si hice algún tipo de stripping, algún tipo de perforación, en fin, ¿no? Le busqué 3 pies al gato y no encontré absolutamente nada. El diente no tenía mal olor, no había un olor como el que podemos encontrar, por ejemplo, en casos de necrosis, que es un olor penetrante. No había secreción, no había sangrado, no había nada. Ya el lápiz estaba reinstrumentado a un calibre un poco más grande después de la segunda reinstrumentación. Entonces lo único que decidí fue otra vez volver a limpiar, hacer irrigación. Intenté liberar puntos de contacto con los dientes anteriores e inferiores, pero por la mordida de la paciente, muy complicada, la paciente aparte bruxista. Entonces, bueno, le hice un guarda en medio de eso, pensando en que igual el apretamiento dentario era lo que estaba generando la molestia a nivel periapical. Se le hizo un guarda, ese mismo día le hice el guarda y la dejé con esquema desinflamatorio otra vez. La paciente se volvió alérgica a la nimesulida. En este proceso, una paciente que les digo que estaba comprometida probablemente sistémicamente. Y bueno, pues al final, una semana después del segundo recambio del hidróxido, la paciente llega ya sin dolor a la consulta y se decide obturar, como lo ven en la última radiografía. Se ve un poco más ancho que el primero porque evidentemente a la hora de reinstrumentar y de quitar la gutapercha previa, bueno, pues se tiene que abrir un poco más. Pero la paciente se va bien, no se ven cambios periapicales, no tengo radiografías de control, sinceramente, pero bueno, el espacio del ligamento se ve exactamente igual de inflamado o de ensanchado que en la primera radiografía, probablemente por la misma situación que tiene la paciente, ¿no? de su bruxismo y su apretamiento dentario. Y bueno, para finalizar, el último rubro grande o el rubro más grande el último rubro sería la fractura radicular, que se puede presentar post tratamiento. Puede ser causa, en dado caso que haya sido por nosotros, por una fuerza excesiva a la hora de hacer una condensación lateral. Probablemente ahorita ya hay otras técnicas de obturación que no generan tanta presión en los conductos y entonces podemos evitar. Pero sí hay casos registrados mucho antes, cuando se hacía la condensación lateral, de a la hora de meter nuestro espaciador, generamos muchísima presión. Metemos el espaciador, recuerden que lo tenemos que meter más o menos a 1,5 milímetros del ápice para generar el espacio y cada vez lo metemos en el mismo lugar para compactar la gutapercha. En este proceso podríamos llegar a hacer casos de fracturas, ¿no? Podríamos nosotros generar esta fractura. ¿En qué otros casos puede suceder que nos llegue estos? En casos en los que se hizo el tratamiento de conductos, se colocó un poste radicular, ya sea un poste de fibra de vidrio o un poste metálico vaciado, y que a la hora de que se colocó se hizo algún stripping o alguna línea de fisura justo en esa zona. Y es muy curioso porque cuando llegan pacientes que tienen ya esta situación o esta condición,
radiográficamente se ve como una lesión periapical en forma de J a partir de donde comienza el poste hacia abajo en la zona periapical. Probablemente esto no lo vamos a ver a la semana o a las 2 semanas de que se colocó el poste. Estos son urgencias que llegan post tratamientos de pacientes que ya probablemente les tocaba su limpieza y en este momento, como suele suceder, empiezan todos sus malestares dentales. Y lo vemos porque el paciente puede ser que tenga sintomatología a la masticación o a la palpación y a la hora de ver la radiografía, bueno, lo tenemos ahí muy presente. En ese caso, bueno, pues el tratamiento de urgencia puede ser la extracción o podemos intentar quitar la corona, quitar el poste, rehacer el tratamiento y ver si podemos sellar si es una fisura o una perforación que esté viable vía conducto. Hay varios materiales con los que podemos utilizar, por ejemplo les mencionaba el Biodentin, es una excelente opción, el MTA es otra muy buena opción, o a veces por ejemplo si son dientes multirradiculares inferiores podemos igual hacer una hemisección o una premolarización, separar las raíces y que queden como dientes individuales y evitar la extracción completa de los dientes. El manejo de las urgencias en endodoncia o de lo que nos llega o lo que me llevó más bien a mí a hacer esta plática para presentárselas el día de hoy, es que muchas veces nosotros no vemos las urgencias las ven en sus consultorios. Y mi intención completamente era darles como un resumen o hacerles como juntarles todos los datos que pueden tener ustedes para poder realizar la urgencia en su consultorio y que al final el paciente se vaya feliz y se vaya contento de que se fue sin dolor. Y cuando el paciente regrese con nosotros o ya llegue con el especialista, a nosotros no se nos complique mucho hacer esto. Porque muchas veces las urgencias para nosotros son mucho más complicadas de lo que les platiqué ahorita. Tenemos que tratar con pacientes que ya vienen de ver a 3, 4 dentistas, que no saben qué tienen, pacientes que ya llegan con perforaciones, pacientes que ya les hicieron 2 veces el tratamiento de conductos y tal vez no encontraron uno de los conductos que estaba ahí, tal vez no a la vista, pero estaba ahí. Y de pronto querer hacernos Superman, pues no está tan padre, tenemos que delegar también un poco. Yo creo mucho en el trabajo interdisciplinario, en hablar con nuestro prostodoncista, nuestro rehabilitador, tener un buen contacto con nuestro periodoncista, tener un buen contacto con el ortodoncista, como por ejemplo el caso que les platiqué del paciente que tenía una pulpitis irreversible en una boca completamente sana, en una boca sin caries, que por tal vez un cambio rápido de alambres, la presión que se generó causó esta inflamación y pudimos haberla revertido igual si cambiábamos los alambres y entonces mandábamos un esquema desinflamatorio antes de que llegara una pulpitis irreversible. Entonces sí es importante o era importante para mí poder darles como una receta de cocina de qué es lo que tenemos que tener en nuestro consultorio para hacer una urgencia, que son cosas básicas, y qué es lo que tenemos que hacer en una urgencia. No todo el dolor, como les decía al principio, no todo el dolor es pulpar. Tenemos que saber identificar entre un dolor pulpar y un dolor periapical o periodontal. Y tenemos que saber con quién mandar ese dolor. De pronto, si el diagnóstico se vuelve muy complicado, que hay casos en los que diagnosticar un caso es mucho más complicado y se necesita de mucho más pruebas, bueno, referirlo con el especialista. Pero si en ese momento tú tienes la oportunidad de quitarle el dolor a tu paciente por el que ha estado pasando pues malos ratos 1 o 2 noches, tratar de ayudarlo. Creo que en resumidas cuentas es eso, tratar de manejar la urgencia de manera eficaz y que al final el tratamiento no se vea afectado y que el paciente se pueda quedar mucho tiempo con sus dientes, ¿no? Doctora Carrillo, no me queda más que agradecerle por su gran participación con todos nosotros, decirle que fue una plática muy completa, una plática que nos sirve para saber cómo vamos a tratar a nuestros pacientes en el consultorio dental, en esas urgencias, como usted bien lo dijo, como si fuera una receta de cocina, hacer cada paso para poderle brindar a nuestros pacientes esa tranquilidad que puedan regresar a sus casas. Déjeme comentarle que tuvimos gran audiencia durante la presentación. Tuvimos alrededor de casi 7,000 espectadores, que es bastante.
Nos estuvieron observando desde Argentina, San Francisco, Texas, España, Italia, desde los estados de la República como el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, de Centroamérica, desde Nicaragua, wow, Costa Rica, Honduras, Panamá. Y bueno, quisiera hacerle algunas preguntas que tuvimos claro, de nuestros invitados. Y bueno, comienzo. Esta pregunta es de Adrián Rodríguez, el cual nos hace esta pregunta. ¿Cuál es su protocolo, doctora, para desobturar gutapercha a nivel del tercio apical en conductos curvos? Ok, primero lo que hago es, ya desobturé tercio coronal y, cervical, medio y coronal, la parte, los primeros 2 tercios. Y en la parte apical lo que hago es, con limas de diámetro no muy grande, probablemente una 15, una 20, una 25, sobre la lima pongo un poco de gilol y voy instrumentando un poquito hacia apical y haciendo un movimiento retrógrado en contra de las manecillas del reloj para poder quitar esa gutapercha. Probablemente, si el conducto es muy curvo, no hay mucha gutapercha, probablemente hay más presencia de cemento que de gutapercha. Entonces, tratar poquito a poquito, precurvar limas y muchísima paciencia para quitar la gutapercha apical. Muchas gracias, doctora. No. Aquí tenemos otras preguntas. Si se realiza alguna instrumentación en el tratamiento de urgencia, ¿usted recomienda trabajar hasta cierto calibre a nivel apical? Ok, sí vamos a tener un poquito más de tiempo para poder hacer la instrumentación. Yo recomendaría instrumentar hasta una lima 25, un calibre 25-30 máximo, porque recuerden que en nuestra segunda cita tenemos que hacer una reinstrumentación y en la reinstrumentación generalmente aumentamos un calibre más de nuestra última lima trabajada. Entonces, si utilizamos limas manuales, yo me quedaría en una lima 25 a manera de urgencia para después en una segunda cita instrumentar 30-35 y dependiendo del conducto, ¿no? Puede ser un distal que lo instrumentemos hasta un calibre 40, pero de primera instancia hasta una lima 25 para eliminar la mayor cantidad de tejido pulpar en la zona. Perfecto, muchas gracias, doctora. Esta pregunta nos las hacen desde Monterrey. ¿Recomienda alguna técnica de anestesia especial para poder tratar o controlar el dolor en un paciente que acude con nosotros como urgencia? Ok, en casos de pulpitis irreversible, la anestesia nos puede costar un poquito de trabajo. Sí puede ser mucho más complicado realizar la anestesia. Son dientes inferiores, intentar primero bloqueo, ¿no? Hacer un buen bloqueo. Podemos utilizar una anestesia intraligamentaria. Podemos poner un poco de anestesia en el fondo de saco y ya como última opción, que a veces es la que más nos funciona, es hacer una anestesia intrapulpar, que el paciente le va a doler muchísimo, va a brincar, pero inmediatamente se le va a quitar la molestia. Excelente, doctora. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas más. Nuestros amigos nos preguntan, después de haber realizado el tratamiento de urgencia, ¿cuánto tiempo es recomendable para que usted vuelva a ver al paciente en su consultorio privado? Ok, pues muchas veces yo lo que les digo a los pacientes es que pueden regresar a los 2-3 días de haber realizado la urgencia, pero generalmente se ve a la semana que el paciente descanse, probablemente ya llevaba mucho tiempo con dolor y lo que menos quiere es regresar al dentista. Entonces, con una semana de diferencia es perfectamente posible ver al paciente para terminar el tratamiento. Perfecto. No podemos, trataré de hacer de brindarle a la doctora la mayor cantidad de preguntas, son bastantes, pero trataremos de resolver las más posibles. Comenta Luisa desde Nicaragua, ¿cómo podemos saber si el conducto está perforado o estamos dentro del conducto con un localizador de foramen apical? Ok, es una excelente pregunta. Recordemos más o menos cómo funciona el localizador apical. El localizador apical funciona por impedancias y vamos a ponerlo en como palabras normales. Lo que quiere decir es que es como un circuito. Entonces, en el momento en el que nosotros colocamos la lima dentro del conducto, si se detecta algún tipo de, por ejemplo, secreción, ya sea sangre o en dado caso que haya, por ejemplo, hipoclorito o EDTA, el localizador lo va a detectar luego. En casos de dientes perforados,
ya seco el diente, ya que hayamos hecho un secado previo, a la hora de colocar la lima, si existe esta perforación, en el momento en que pasemos por ella, el localizador va a sonar como si nos hubiéramos pasado del foramen apical. Entonces, en ese momento tenemos que parar, tratar de ver si podemos tomar una radiografía en esa zona y ver si existe algún tipo de separación o el ligamento se ve más inflamado, o el espacio se ve inflamado o se ve ensanchado, y a partir de eso tomar una decisión. Y el localizador es una excelente ayuda para saber perforaciones, strippings y demás. Perfecto. Tenemos otra pregunta desde el Estado de México. ¿Sirve hacer presión o hacer compresión a nivel del tejido pulpar en una urgencia? Sí, podríamos, por ejemplo, con una torunda de algodón, humedecerla un poco, por ejemplo, con formocresol, que es una sustancia que utilizan en odontopediatría cuando hacen las pulpotomías para parar el sangrado, y sobre eso ellos ponen el IRM y sobre eso preparan la corona. En endodoncia lo que podríamos utilizar el formocresol es de la misma manera, solamente que no lo vamos a dejar. Vamos a hacer presión unos 5 minutos, quitar esa torunda y ver si el parado sangró. El formocresol lo que va a hacer es una necrosis aséptica, entonces evitamos que haya bacterias dentro del conducto y podemos parar la inflamación y en una segunda cita poder terminar con nuestro tratamiento. Doctora, pues no me queda más que agradecerle. Fue una plática muy completa. Muchas gracias. A todos ustedes, quiero invitarlos, amigos, a poder acudir con nosotros al Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Endodoncia. Este se va a presentar en la Riviera Maya del 9 al 11 de noviembre. La verdad es que va a ser un congreso con conferencistas de alto nivel. Se los recomendamos muchísimo y ojalá puedan acompañarnos a todos. Y pues muchas gracias por habernos visto el día de hoy y que tengan excelente semana. Muchas gracias, doctora. Y por último, por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, quiero hacerle entrega de un reconocimiento, el cual valora su participación el día de hoy por su gran ponencia. Encantada de estar aquí con nosotros. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Manuel Rey García, entrega el reconocimiento a la cirujana dentista especialista en endodoncia, Jimena del Pilar Carrillo Valls, por su tema que hoy fue manejado como manejo de tratamiento de urgencias en endodoncia. Muchas gracias. Mucho, doctora. Gracias a ustedes. Ay, qué amable. Al contrario, gracias. Gracias. Por favor, si pueden acompañarnos para que la doctora nos haga el favor de firmarnos en la pared de las estrellas. Así es. Por favor, doctora. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al aula virtual de radio, gracias a la Academia Mexicana de Endodoncia, gracias a la doctora Ana Celia Román Baena, por todo su apoyo para que se pueda lograr la sinergia en este evento, y principalmente darle las gracias a la doctora Carrillo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar en este espacio. Espero les haya servido la plática, les haya gustado y encantada de regresar pronto. Muchas gracias. Gracias.